Numeritos, el podcast de MJ Cachón y Diego Criado. Calculadora en mano, empezamos. En este episodio nos metemos en el apasionante mundo de las muestras. Hablaremos de marketing, de sesgos y de herramientas para profundizar en lo que más nos gusta, los datos. Quédate hasta el final, que te proponemos un reto. Bueno, aquí otro episodio de Numeritos y vamos hoy a meternos vamos a abrir un melón muy interesante que tiene que ver con las muestras y, bueno, cómo podríamos coger un grupo de datos y elegir ese fragmento de datos en base a los criterios que establezcamos. Y también si esa muestra que vamos a elegir va a reflejar perfectamente el comportamiento que esperamos de la población que estamos estudiando. Está aquí conmigo Diego. ¿Qué tal, Diego? Bien, hoy nervioso con las muestras. Yo creo que es una cosa que nos ha pasado a todos en mayor o menor medida y creo que es un tema importante, ¿no? Cómo seleccionamos una muestra de datos que refleje realmente el conjunto de datos que queremos analizar. Y más con toda la cantidad de datos que nos manejamos en Internet, ¿no? y en marketing digital en general. Pues no demuestras estar ni nervioso ni asustado, ¿eh? Así que tú en tu experiencia también has visto que este tipo de problemáticas de muestras no solo le pasan a personas de carne y hueso como nosotros, sino también le pasan a empresas, ¿verdad? Sí, no, esto no es una cosa de humanitos como nosotros, ¿no? De personas de a pie. Esto es una cosa que le pasa también a las grandes empresas. Y uno de los ejemplos que me ha llamado la atención muchos años ha sido, por ejemplo, el de Google. Google hace años, 2009, si no me equivoco, lanzó Google Flu, que tenía el objetivo de predecir cómo iba a ir la gripe ese año, ¿no? O durante el periodo que miráramos. Y el servicio este está bien documentado y estuvo activo hasta 2015, tuvieron como 6 años de intentos y fíjate lo que pasó, realmente las estimaciones que hacían no eran muy realistas. Y analizando por qué podía ser esto de por qué no conseguían hacer unas estimaciones realistas, bueno, más allá de entrar en la parte más estadística que podría ser mejorable o no, sobre todo llamaba la atención las muestras que estaban utilizando, ¿no? Estaban cogiendo solo datos de búsquedas relacionadas con la gripe, que ellos entendían que con eso iban a ser capaces de predecirlo, pero claro, no metían en esa muestra, no metían otros datos como podía ser si los medios de comunicación hablaban de la gripe o no, cosa que disparaba mucho las búsquedas, no tenían en cuenta otros datos como que, por ejemplo, la gente que busca no tiene ni idea si los síntomas que tiene son de gripe o no son de gripe. Entonces, cuando mirabas los datos reales de si la gripe había subido, había bajado, había más casos de gripe o menos casos, que es lo que ellos pretendían predecir, se encontraban con que había mucha discrepancia con lo que ellos decían que iba a haber, ¿no? O sea, había, en general, ellos pronosticaban más casos de gripe de los que luego realmente había. Y es por todas estas cosas, ¿no? O sea, realmente estaríamos hablando puramente de un error en la muestra que ellos escogían para hacer estas predicciones que provocaba que las predicciones pues, no fueran realistas y al final cerraron un proyecto que era un proyecto bastante chulo, sobre todo en el que nos daba muchos aprendizajes, ¿no? Y bueno, un poco una pena que lo cerraran, pero por otro lado con muchas cosas que sacar de ahí. Estuvo interesante. Otro producto de Google que acaba en el cementerio, seguramente de manera muy prematura, pero bueno, pues este es un poco el ejemplo clave que nos va a llevar al programa de hoy para intentar ver casos reales, para ver que igual que le pasa a Google, cómo no nos va a pasar a nosotros en nuestro día a día tener problemas con las muestras. Y bueno, como es un programa que queremos que la audiencia también participe e interactúe, ya sabéis que podéis compartir vuestras experiencias, si os habéis enfrentado a retos con el tema de la selección de muestras en todo tipo de ámbitos o de contextos, sobre todo en ámbito digital. Y sobre todo, si os gusta lo que estáis escuchando, ya sabéis, suscribiros al podcast. Estamos en las plataformas habituales, también en YouTube, y así no os perdéis futuros episodios.
Así que ahora sí que sí arrancamos, ¿no, Diego? ¿Arrancamos? Vamos allá, vamos a empezar. Pues nada, preparad vuestros datos, ajustad vuestras métricas, que empezamos. Ahora, para todos los que os estéis preguntando de qué va esto de las muestras, bueno, yo le doy paso a Diego, que seguro que lo va a explicar muchísimo mejor que yo, y vamos a intentar poner en contexto de qué va todo esto. Bueno, esto es simple, ¿no? O sea, la definición parece simple, la ejecución puede ser más complicada. Una muestra básicamente es un pequeño grupo de lo que sea seleccionado dentro de una población. ¿Qué es lo que queremos? Que ese grupo que hemos seleccionado, ese grupo de datos, ese grupo de personas, ese grupo de lo que sea, represente la población. Y ahí es donde está un poco la clave, ¿no? En ese represente, porque claro, no es fácil coger un puñado, por ejemplo, si tenemos una bolsa gigante de caramelos, no es fácil coger un puñado de caramelos y que ese puñado de caramelos sea lo mismo, que haya en la misma cantidad, los mismos sabores, los mismos colores, los mismos tamaños, sea representativo del total de la bolsa, ¿no? Entonces, como concepto, sencillo. Tenemos un montón de datos, no podemos analizarlos todos por accesibilidad, por tiempo, por capacidad, por lo que sea, y lo que queremos es seleccionar un puñado de esos datos que representen el total de esos datos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la clave aquí? En cómo seleccionamos esa muestra, ¿no? O sea, la elección que tú haces, el puñado que coges, al final lo que pretendes es que sea una copia en pequeño de la población global, ¿no? Entiendo. Sería como una mini población, podríamos decir. Llamamos a todos los datos población, a todos los datos generales, todos los datos disponibles, ¿no? Imaginemos que queremos hacer una muestra del mundo entero, de las personas que hay en el mundo. Pues la población sería la población mundial, cada una de las personitas que hay en el mundo. Si nosotros quisiéramos sacar cualquier dato de todas las personas que hay en el mundo, es imposible tener los datos de todas ellas, ¿no? Pues lo que hacemos es sacar una muestra, seleccionar una pequeña muestra. Imaginaos que queremos representar, por ejemplo, todos los países. Cogeríamos a lo mejor a una persona de cada país. Claro, ¿esto sería una muestra representativa del mundo? Pues seguramente no, porque una persona que represente a un país es difícil, ¿no? Aunque lo hagamos en los Juegos Olímpicos, más allá de eso, no, no son muy representativas, ¿no? Las personas de los países. Y que los países luego tienen distintas características y distintos tamaños. Entonces ahí la representatividad seguramente la estaríamos poniendo un poco en juego, ¿no? Totalmente. Entonces, la clave está en cómo seleccionamos esos datos para hacer la muestra lo más representativa posible. Bueno, lo vamos a ir viendo con los ejemplos que tenemos preparados y cómo podemos aplicar esto también a lo que nos atañe, ¿no? Que es al marketing. Justo, es que podemos aplicar el tema de los datos y de los números y de las cifras o los textos, lo que sea, el dato que sea, lo podemos aplicar a muchos ámbitos, pero el nuestro es el digital. Entonces, yo, por ejemplo, me dedico al SEO, tú tienes experiencia en muchas más cosas, no solamente en SEO, y queremos centrar los ejemplos un poco en ese tipo de ámbitos. Así que yo creo que podemos aportar bastante a la audiencia para que se vea también un poco reflejada en un poco lo que contamos. Bueno, antes de entrar en ejemplos, porque creo que muchas veces lo entendemos con términos más generalistas, ¿no? Más del día a día, que nos atañen a todos. Entonces, voy a poner un último ejemplo o una idea de lo que podría ser las muestras, ¿no? Las muestras serían como una guía de hacia dónde queremos ir, y una mala muestra es como un GPS desactualizado, que nos puede llevar por el camino equivocado o incluso perdernos, ¿no? O sea, al final lo que tenemos que tener claro es que si nosotros no hacemos una buena selección de la muestra, las conclusiones a las que lleguemos van a ser seguramente conclusiones imprecisas o erróneas incluso, ¿no? Total, y si encima el primer paso del proceso que hacemos a nivel de análisis ya empieza así, ese error lo vamos a ir arrastrando y puede ser bastante crucial si luego tenemos que tomar decisiones con algo que se ha ido arrastrando de manera errónea. Así que tiene mucho peligro esto de las muestras. En este episodio vamos a ver cómo vamos a dar una idea de cómo seleccionar una muestra representativa. Queremos dar un poco de luz también en los errores más comunes que debemos evitar. A veces los podemos evitar y a veces vamos a ver que nos resulta imposible evitarlos. Y también, pues bueno, vamos a dar algunas herramientas o vamos a hablar de algunas herramientas que utilizamos y que utilizan muestras o que trabajamos con muestras muchas veces
sin ser demasiado conscientes de ello, ¿no? Y Total. sobre todo, si esas muestras son muy representativas o no son tan representativas, ¿no? Lo vamos a ver. Vale, pues yo creo que es el momento ya oportuno de pasar a ver exactamente qué es una muestra representativa, ¿no? Yo creo que por ahí podemos empezar a ver una primera definición, a lo mejor los tipos de muestras que también nos podemos encontrar. No sé si quieres por ahí empezar y vamos fluyendo. Vamos a dar la explicación o la definición un poco más académica. Espero que no desconecte nadie en este momento, que no nos recuerde a las matemáticas del colegio, que ya sabéis que no es el objetivo del podcast, sino explicarlo para que todos lo entendamos, ¿no? Entonces, académicamente se dice que una muestra representativa al final es un subconjunto de una población que refleja con precisión las características de esa población, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Un grupo de datos que reflejan las características del conjunto global de datos que nos gustaría analizar, ¿vale? ¿Cómo hacemos esa selección de datos para que la muestra sea lo más representativa posible? Y yo creo que aquí es importante aclarar qué consideramos como muestra representativa, ¿no? Yo siempre digo que la muestra representativa es representativa o no con respecto a los objetivos que tenemos. Al final nosotros vamos a tener un objetivo y a lo mejor hay una muestra que no es representativa del conjunto en general, pero sí es representativa para el objetivo que nosotros buscamos. Lo vamos a ver luego con los ejemplos. Y más limitaciones que puede haber, claro, que eso es lo que también hace que a veces haya que tomar decisiones en base al objetivo que persigues y no tanto a llevar a rajatabla el concepto teórico, ¿no? de representatividad. Pero bueno, ¿qué tipos de muestra conoces tú o quieres compartir con la audiencia? Porque yo creo que por aquí, creo que en la vida cotidiana todos nos hemos encontrado distintos tipos de muestra, a lo mejor incluso inconscientemente. Todos hemos muestreado alguna vez. Lo hacemos en el día a día incluso. Bueno, vamos a ver 4 ejemplos o 4 tipos de muestreo, ¿no? Que para mí son como los más relevantes o los que nos podemos encontrar más en el día a día y es importante conocerlos, ¿no? Sobre todo porque muchas veces hacemos muestreo, pero no sabemos qué tipo de muestreo estamos haciendo. Lo bueno de conocer qué tipo de muestreo estamos haciendo, aparte de ganar al trivial, es que nos puede servir para saber las limitaciones que tiene, ¿no? Entonces, el primer tipo de muestreo que yo creo que todos hemos hecho alguna vez consiste en coger aleatoriamente un grupo de sujetos dentro de la población, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo que hablábamos de los caramelos, es como si volcamos esa bolsa gigante de caramelos que tenemos en el suelo y elegimos aleatoriamente un porcentaje de los caramelos que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo bueno de esto? Que al elegirlos aleatoriamente, y si cogemos un porcentaje relativamente suficiente, ¿no? Parece bastante justo. O sea, en realidad no estamos cometiendo ningún sesgo, que va a ser otra de las palabras que salgan en el podcast, que básicamente no estamos, digamos, tomando una decisión subjetiva sobre qué datos cogemos o no para representar a la población total. ¿Cuál es la dificultad que hay en esto? Pues la dificultad que hay en esto es que muchas veces es difícil de implementar. Muchas veces este es un método que sería fascinante, pero no es sencillo de implementar en la realidad. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos el acceso a la población total. A veces no podemos volcar esa bolsa de caramelos en el suelo o no tenemos una casa tan grande como para llenarla de caramelos y poder cogerlos aleatoriamente, ¿no? Volviendo un poco al ejemplo. Entonces, es el primer tipo de muestreo que encontramos, ¿no? Sería un muestreo aleatorio simple, sin más. Otra opción que tenemos es, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, si dividimos los caramelos entre las dos partes de arriba y los que están en la parte de arriba y los que están en la parte de abajo y cogemos un puñado de cada uno. ¿Qué nos evita esto? Pues que si antes cogíamos un puñado de la parte de arriba, pues solo estaba representada una parte de arriba, ¿no? Si habíamos metido en la bolsa, por ejemplo, los caramelos por sabores, pues a lo mejor abajo del todo habían quedado los de limón y arriba del todo los de fresa. Si solo cogemos los de fresa, no estamos representando el total que hay en la bolsa. Pero si los dividimos en la parte de arriba y en la parte de abajo y cogemos un puñado de cada uno, ya estaría un poco más representado, ¿vale? Más equilibrado. Estaría más equilibrado, sí. Y esos segmentos o esos estratos los podemos hacer por lo que queramos, por edad, por género, por ubicación geográfica. Va a depender del tipo de datos que tengamos, del tipo de datos que estemos manejando, ¿no? En SEO, por ejemplo, nos puede pasar lo mismo. O sea, lo podemos segmentar por todos los datos que tenemos o por todas las métricas que tenemos disponibles, tanto en Analytics como en cualquier herramienta que estemos utilizando, ¿no?
¿Qué nos va a ayudar esto? Pues a garantizar que todas las subpoblaciones estén representadas, ¿vale? Aquí nos aseguramos que si estamos analizando datos, por ejemplo, de hombres y mujeres, cogemos un porcentaje de hombres, un porcentaje de mujeres, nos aseguramos que todos estén representados. Ese es uno de los sesgos que evitamos. ¿Cuál es el siguiente tipo de muestreo que tenemos? Vamos a por el tercero. Sería el muestreo por conveniencia. ¿Esto en qué consiste? En coger los datos que están más fácilmente disponibles. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Cogemos un puñado de caramelos de la parte de arriba. ¿Por qué? Porque es lo que tengo a mano. Entonces, como es lo que tengo, lo más fácil, ¿no? Como es lo que tenemos a mano, lo más fácil, pues cogemos, ¿no? Ya hemos dicho que esto va a tener sus problemas y es que no vamos a tener representada la población realmente, porque estamos cogiendo los datos más accesibles y eso muchas veces no es representativo de la población. Pero a veces es la única solución que tenemos, a veces es que no nos queda de otra. Entonces, bueno, este sería el tercero, ¿no? El muestreo por conveniencia. Y por último, estaría el muestreo por cuotas, ¿no? Que en este muestreo es similar al que hemos dicho de los estratos, diríamos, pero en este caso lo que haríamos sería coger cuotas. Entonces, por ejemplo, cogemos, en el caso de los caramelos, cogemos 2 caramelos de fresa, 2 caramelos de limón y 2 de naranja. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos estableciendo cuotas por grupos y seleccionando las muestras de esos grupos, ¿no? Hasta cumplir con las cuotas. Es útil porque nos aseguramos representación, pero al no ser aleatorio, pues nos estamos metiendo un poquito más la mano en los datos y esto hace al final que se desvirtúe un poco la realidad, ¿no? Por resumir, si quieres, tendríamos el muestreo aleatorio simple, tiramos los caramelos al suelo y cogemos aleatoriamente los que sean. El muestreo estratificado, dividimos los caramelos en los de la parte de arriba y los de la parte de abajo y cogemos un puñado de cada uno. El muestreo por conveniencia, que sería el que cogemos un puñado de caramelos de la parte de arriba porque es lo que tenemos a mano. Y el último que hemos visto, el muestreo por cuotas, que es dividir los caramelos en sabores y coger una cuota de cada uno de los sabores. ¿Cómo lo ves? Jolín, yo creo que lo tiene que entender hasta mi madre esto, vamos, no hay duda, no hay duda. Pero vamos, a mí todo lo que has estado contando, todos los tipos, me llevaba a pensar en situaciones familiares o cotidianas que me han pasado y que entiendo que tienen que ver con los sesgos. O sea, por ejemplo, tantos años que he visto eventos de SEO en el que solo van hombres o van amigos de los organizadores. Entiendo que tiene algo que ver, ¿no?, con esto. Bueno, sí, al final lo que estamos haciendo ahí es meter un sesgo, ¿no? En este caso, un sesgo clarísimo de género o un sesgo de conveniencia en el que lo que estamos haciendo es pues dejar fuera, en este caso personas, en este caso representatividad, ¿no? Este es una de las cosas con las que llevas tú luchando en tus eventos ha sido esto, ¿no? Que muchas veces, como hemos dicho, ¿no? Ese muestreo por cuotas, por ejemplo, que es el último que hemos contado, sería un poco lo que he visto que hacéis en algunos de los eventos, ¿no? El decir, vale, que haya una cuota representativa de mujeres, una cuota de hombres, ¿no? Que muchas veces es una forma de evitar un sesgo de género que se da de forma natural, tristemente, y necesario, ¿no? Que al final el muestreo por cuotas, como hemos dicho, es útil para asegurarnos esa representación, aunque de otra forma, o sea, aunque estemos metiendo, digamos, mano, entre comillas, en los datos, en este caso estemos metiendo mano en la gente que va o no va a un evento, pero nos aseguramos la representatividad de todo, o sea, que al final estamos combatiendo un sesgo de selección, por así decirlo, Sí. con un muestreo por cuotas. Sí, cumple una función de, en vez de ir a lo rápido y a lo fácil, que es tiro de los que tengo más cerca y los que van, los de siempre, pues al final hay unos mínimos que tienes que cumplir para que haya cierta representatividad. Que tampoco es la opción perfecta, no lo es, pero es una opción intermedia para que cuando vayan desapareciendo los sesgos de género que existen, ya no haya que poner cuotas, sino que ya de manera natural la gente pues intente hacer un evento diverso y con paridad y con representatividad. Así que, bueno, guay, está bien entender las cosas que pasan con numeritos, está guay. ¿Y qué más sesgos nos puedes contar relacionados con muestras? Bueno, hay otro sesgo
que a mí me gusta bastante mencionar, ¿no? Cuando hablamos de muestras, que es el sesgo de no respuesta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo vemos claro con encuestas, ¿no? Muchas veces pasan encuestas y al final decimos, joder, esta encuesta, todos hemos visto datos de encuestas que no reflejan ni de lejos la realidad, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque al final las personas que son propensas a responder a una encuesta son un tipo muy concreto de personas, pero no son representativas de la población en general. Entonces, cuando tú ves los datos de la encuesta, dices, esto no tiene nada que ver, ¿no? Con la realidad, esto no tiene nada que ver con lo que estamos intentando medir. Y es por eso, porque estamos indirectamente dejando fuera a una parte de la población de una forma bastante clara. Y otro de los efectos que podemos ver normalmente es cuando los datos que tenemos son datos muy polarizados, ¿no? Esto se conoce como efecto de autoservicio, bueno, porque viene realmente de un mundo más tradicional, ¿no? Pero lo podemos ver muy claramente con las opiniones. En productos, por ejemplo, ¿no? Al final, ¿quién es quien contesta las opiniones? Pues si analizamos esos datos, veremos que son personas que están muy polarizadas. O les ha encantado el servicio o producto, o han odiado el servicio o O producto, les ¿no? ha horrorizado, sí. Entonces, no tienen por qué representar realmente a la población y de hecho no lo hacen, pero nos pasa a todos, ¿no? Cuando ponemos reseñas en Google o cuando ponemos valoraciones en Amazon, o cuando estamos muy enfadados o cuando nos ha encantado. O cuando hay un incentivo oculto, o bueno, o no oculto. O sea, es que a veces también estás en un bar o lo que sea y te dicen, oye, si nos dejas una reseña, te invitamos al café, que eso me pasó otro día en un restaurante. Bueno, pues a lo mejor lo haces o a lo mejor no, pero ya esa valoración está condicionada, ¿no? Por una recompensa que te han dado. A ti te Entonces, a lo invitaron a un mejor café, a mí no me sí. invitaron ni al café. Me refiero a que a lo mejor si ya te invitan al café, cosa que creo que está prohibido por las políticas de Google, o sea, y de Google en general de las reseñas, no sé si en Google o en Amazon, entiendo que en Google sí que hay unas políticas que hacen referencia a que no puedes a lo mejor, bueno, es que no sé si es en Google o en Google Apps, o sea, en el marketplace de las apps, no recuerdo bien, pero en ciertos servicios sí que está restringido que tú puedas, entre comillas, Ofrecer una dar una recompensa. remuneración o hacer, como entre comillas, una compra de la opinión. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero claro, si a mí me dicen te invitamos al café, ¿qué predisposición voy a tener yo de hacer ahora una reseña negativa o de un comentario, ¿no? Neutro o negativo? Pues te están ya condicionando. En servicios pasa mucho, ¿no? Que ya incluso sin la invitación al café, a mí me dijeron lo mismo, podéis dejarnos, estamos empezando, tal, dejarnos una reseña, claro, fíjate, sin ninguna invitación de por medio, pero tú estás sentado, acabas de comer, bien, tampoco es que haya sido la comida de tu vida, pero has comido bien, no tienes mayor queja, tampoco te has parado a valorar del 1 al 5 cómo ha sido esa comida en tu vida, pero claro, te están diciendo, acabamos de empezar, no has tenido ningún problema, nos podrías dejar una reseña. Pones la reseña un poco automática de decir, bueno, voy a poner la Sitio reseña genial, sí. y un Sí. sitio genial y 5 estrellas que dices, si me parara realmente a pensar, quizás, pues a lo mejor si me das 10 restaurantes, los 10 últimos restaurantes donde he estado a valorar, pues a lo mejor a este no le doy un 5, pero en la situación y en el momento pues un 5. Y ahí Ya. ya estamos sesgando un poco, ¿no? O sea, ahí ya no estamos representando realmente lo que es la población. Esto se ve claro ahí con las encuestas. Y de hecho es que es un bucle que se retroalimenta porque luego tú estás en un sitio que no conoces y te pones a mirar, venga, ¿a dónde vamos? Y ves las reseñas y bueno, y de cuáles te puedes fiar y de cuáles no. O sea, ¿qué muestra coges de las reseñas que hay ahí? Las positivas, las negativas, las de todo tipo. Yo a veces miro las negativas para ver un poco la burrada que se dice o de un sitio o de un producto que tengo dudas y no sé si comprármelo o no. Y creo que también es otro gran ejemplo de sesgos y de que las muestras también pueden estar siendo engañosas para que luego tú tomes una decisión. Así que Fíjate lo que estás haciendo ahí, que lo hacemos todos, ¿no? Me voy a las reseñas negativas, que, o sea, estás cogiendo, si tuviéramos que hablar de muestras, ¿no? Estás cogiendo la representación de la muestra de el total de opiniones sería la población. sí. Tú estás cogiendo la muestra de las negativas y con eso te haces una idea.
que me pongo lo peor. Me pongo lo peor Claro. en plan, voy a ver qué credibilidad tiene la gente que pone a parir esto. Y si yo le doy credibilidad en base a, yo qué sé, criterios míos, pues continúo a leer las positivas o descarto, es que me voy, Pero, ¿sabes? pero te pasa como a mí que lees las negativas y dices, voy a leer las negativas lo que tú dices, ¿no? Voy a ver si son creíbles, porque de repente lees una estrella, sitio extremadamente limpio, no sé si creerme esta valoración, ¿no? O sea, Total, pero total. realmente estamos muestreando y estamos tomando una muestra que realmente no representa, es lo que hablábamos un poco al principio, no está representando el total de las opiniones. ¿Sería una muestra representativa el leer solo las negativas? No, no lo sería. Ahora, ¿es una muestra representativa con el objetivo que nosotros tenemos, que es hacernos una idea de cómo es el sitio? Pues quizás ahí sí que gana en representatividad, ¿no? Porque desde luego lo que no va a ser representativo es el 5 estrellas ha sido un sitio excelente, ¿vale? No me has dicho nada, no me estás aportando, o sea, no estás representando tampoco todo. Sí que es verdad que como también las herramientas de hoy en día en digital te ofrecen la agrupación por estrellas, por ejemplo, o sea, cuántas reseñas hay de cada rango de estrellas. Si tiene muchísimas negativas, yo creo que ya tu cerebro dice, aquí no es. Y si tiene Totalmente. muchas positivas, dices, te queda una duda de, no sé si esto son gente que ha sido comprada y han dejado aquí un porrón de comentarios positivos. O sea, te genera la duda. Cuando todo es muy malo, creo que no hay tanta duda como cuando todo es muy bueno. No sé si estás de acuerdo, ¿eh? Totalmente, totalmente. O sea, al final yo creo que es lo que hacemos todos. Hablando de esto, he visto hoy que, ayer lo vi, revisando un producto de Amazon, han hecho un agregado de las opiniones y con un texto generado por una IA generativa, han hecho un resumen, ¿no?, de las opiniones, de todas las opiniones. Entonces tienes como un resumen cualitativo y dices, vale, 3.000 opiniones, obviamente no me las voy a leer todas, pero me han generado un resumen con esas 3.000 opiniones que un poco, me imagino, no me ha dado tiempo a trastear lo suficiente como para, por ejemplo, ver un producto que tenga 1.000 opiniones negativas, ¿no? Pero me imagino que un poco está haciendo lo mismo que nosotros, pero con todos los datos, porque como la IA sí que pero puede bien. coger, como la IA sí que puede coger las 3.000 reseñas y tú no tienes pues un mes para decidir si te lees 3.000 reseñas de un cepillo de dientes, Claro. Aún pues sí así, que nosotros tenemos sesgos, pero la IA también. Eso ya creo que ese melón lo abrimos en otros programas y ya dejo esto aquí y me voy. hablaremos dejo este regalo y me voy. Hablaremos de ese regalo, sí que es interesante. Y Exacto. está muy Bueno, relacionado también con esto de las Yo creo muestras. que, yo creo que sí. Al final, los datos están en todas partes. Yo creo que eso resume un poco que todos los conceptos que vamos a ir abordando en todos los programas, pues la gente luego va a ser consciente seguramente y va a hacer su propia reflexión de que en todas partes hay muestras, en todas partes hay sesgos, más todo lo que vayamos contando en siguientes programas. Pero ¿qué te parece si lo aterrizamos un poco a la parte ya de aplicaciones reales o casos concretos del mundo digital o del mundo SEO, que a lo mejor es en el que yo estoy un poco más? Dale. ¿Qué te parece si yo qué sé, pensamos situaciones en donde a lo mejor las muestras o no lo estamos haciendo bien, o no somos conscientes de que no lo estamos haciendo bien, o hay ciertos criterios que habría que revisar? Vamos a aterrizarlo, sí. Vamos a contar esto más en materia. A ver, por ejemplo, una cosa que yo hago desde hace un par de años o algo más, yo lo que hice fue construir un panel con un montón de webs, ¿vale? Más o menos unas 1.000, 1.100, no me acuerdo el número exacto. ¿Y qué hago con ese panel? O sea, con esa muestra, porque es una muestra. Lo que hago es revisar, cada vez que hay un cambio de algoritmo de Google, revisar qué webs han salido beneficiadas y qué webs han salido perjudicadas, ¿vale? Utilizando un dato de una herramienta que se llama Sistris, que tiene un dato que se llama el índice de visibilidad. Y ese índice de visibilidad representa o intenta representar cuál es tu posición en Google a nivel general con tu dominio, ¿vale? Con tu página web. Entonces, yo ya solamente para montar ese panel, indirectamente o en silencio, ya me he enfrentado a un montón de situaciones de tener que tomar decisiones de cómo construyo ese panel, que seguramente tú me podrás decir, mira, pues podrías haberlo hecho así o podrías haberlo hecho de esta otra manera, ¿vale? Entonces yo lo que quería, mi objetivo, ¿vale? Que esto es un poco lo que has dicho tú antes, Diego, que al final todo depende del objetivo. Ahí es donde vamos a poder luego personalizar cómo hacemos la muestra
y si la representatividad podemos estirar la cuerda o soltarla un poquito. Entonces, ¿qué quería hacer yo? Yo quería construir un panel o una muestra de sitios que fuese lo suficientemente representativa para que yo pudiese ver cambios a lo largo de sectores, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitaba era una lista de sectores. Cogí la lista de sectores que yo me hice en base a un poco, a ver, A lo que pudiste. un poco invent, pero intentar representar como los sectores más habituales que yo me encuentro cuando trabajo con temas de SEO, ¿no? Pues al final, webs de mascotas, web de recetas, web de medios de comunicación, de todo, ¿no? Entonces, yo creo que la lista de sectores, pues no está tampoco, o sea, obviamente la he hecho yo a mano. Entonces, luego era, vale, ahora ¿cuántos sitios meto de cada sector? O sea, que también era una pregunta importante. ¿Y qué sitios pongo? ¿Vale? Entonces, Claro. yo ya ahí lo que fui haciendo fue, oye, voy a intentar primero empezar por los líderes de cada sector. ¿Cómo detecto los líderes? Pues a través de esta herramienta que digo, que se llama Sistris, puedo ver qué índice de visibilidad tienen, es decir, si tienen un buen posicionamiento en Google. Empiezo añadiendo esas a mi panel. Y después, ¿cómo relleno los sectores? Pues voy tirando de los que son competidores de los líderes, los voy añadiendo. Y luego poco a poco dije, bueno, como mínimo debería haber en cada industria 20, 25 sitios, porque si no, esto va a ser, o sea, no va a ser sostenible que en una industria solo haya 5 y en otro haya 50. Entonces, son un poco los criterios que yo seguí para hacerlo y luego sobre la marcha fui reconstruyendo más y viendo que si tenía a lo mejor algunas industrias muy cojas o tenía algunas muy sobrepobladas, pues intentar balancearlo un poco. Pero es verdad que ha sido construido, si vamos a los tipos de muestra, creo que he tocado los 4 tipos. Creo que he tocado los 4 tipos. Seguramente sí, y seguramente hayas caído también en los 3 sesgos que Seguro. hemos hablado, ¿no? Sí, o sea, es un panel que conozco bastante bien, que utilizamos para voy a hacer un poco de spam, el estudio de updates que sacamos el año pasado, que sacamos este año. Y es verdad que creo que están bien representados los sectores, ¿no? Creo que al final el primer reto al que te enfrentaste, para mí está incluso antes de eso, que es qué sectores meto, porque cómo divido yo todas las empresas o todas las marcas que hay, cómo las divido en sectores, ¿no? Bueno, pues ahí está, hay un gran número de sectores representados, que eso ya es importante, y dentro de cada sector, claro, a ti una de las cosas que te preocupaba, por ejemplo, era cuántos tengo que meter, ¿no? Cuántas webs meto de cada uno de los sectores. Y aquí ya yo tengo un apunte, ¿no? Porque claro, es lo mismo representar en 20 webs el sector del e-commerce, que creo que es una de las categorías, y es lo mismo que 20 páginas de telecomunicaciones, por ejemplo. Pues Claro, quizás no, las no tiene. telecomunicaciones con 5 las has representado y quizás los e-commerce con 20 no han quedado representados realmente, ¿no? Entonces, Al final esto es lo que demuestra, que es un poco lo que veníamos diciendo, que tienes que adaptarte un poco al a lo objetivo que que quieres tienes. conseguir. Y también creo que es como un poco una forma de decir a la gente que nos está escuchando, no estás solo, no estás sola. A mí me pasa constantemente que tengo que pensar en ese tipo de situaciones y seguramente a todo el mundo le pasa también. Entonces, pues al final es ir tomando esas decisiones con el máximo sentido común, pero también intentando ser conscientes de que a veces pues, los datos van a estar sesgados en mayor o en menor medida, ¿no? Y sobre todo que no nos olvidemos que una muestra mal hecha es mejor que una no muestra. O sea, al Claro. final, claro, dices, no, es que tengo una muestra que está sesgada. Bueno, pues que partía de no tener muestra. O sea, que entre no tener ningún tipo de análisis y tener un análisis sectorial, en el ejemplo que has puesto, tener un análisis Sí. sectorial de cómo van los sectores después de las distintas actualizaciones, hombre, yo te digo que yo cuando he estado trabajando en los clientes, he usado ese panel tuyo para mirarme con los competidores. O sea, a mí me ayudaba mucho para con mi benchmark cuando estaba en alguno de los que están en la lista. Y si no estaba en la lista con el que estaba trabajando, me da igual, porque estaba viendo algunos de los principales competidores, ¿no? Entonces, ¿era una muestra sesgada? Pues a lo mejor está sesgada, pero es que antes de eso no tenía nada. Me venía muy bien. Había algún momento que decía, que pensaba yo para mí, es que a mí me gustaría tener ahí 5.000 webs, 10.000 webs, lo que fuera, ¿no? Y luego pensaba, bueno, a ver, yo ahora, por ejemplo, si quisiera meter más webs, estaría ya, entre comillas, cargándome todo el histórico.
de la Claro. herramienta, porque la herramienta va guardando los updates desde 2020 o desde 2019, no me acuerdo, hasta ahora, ¿no? Entonces, si hay 4 años de datos ahí, si yo ahora agrego datos, seguramente también tengo que recalcular todo el histórico que tengo ahí guardado, pues eso, para ya digamos que los gráficos que se muestran a nivel de industria ya no serían lo mismo, ya cambia, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, son muchos detalles, son muchos detalles. Sí, la televisión ha podido tirar toda la vida con 3.000 con 3.000 personas de muestra para calcular el SER de la televisión. Tú puedes tirar De, con, con- en con la España, muestra que tienes. Es en España, ese es el dato. me parece que son No, 3.800, si no recuerdo mal. pero en España hay ¿cuántos? ¿50 millones de personas? ¿40? 47, si no recuerdo mal. Y lo representan 3.800 personas que tienen que hacer bien todo el tema del aparatito que les ponen en su casa y demás, ¿no? 3.800 personas que tienen un mando en el que indican si están viendo la tele ellos solos, en familia, si ha venido un amigo. Bueno, no sé si esa opción la tenía el mando hace años o se la han metido nueva. Y sí, sí, y están usando. Y claro, suponiendo esto, que los 3.800 cada vez que se levantan del sofá, no apagan la televisión, o sea, apagan la televisión. No dejan los anuncios puestos mientras están en el baño. Espero que ese mando no le ponga ChatGPT, solo digo eso. Pero bueno, volviendo un poco al SEO, que alguna otra situación, seguro que a ti te ocurren más, pero por ejemplo, otra situación que es muy habitual es precisamente los cambios de algoritmo, muchas veces los tenemos que analizar. Y una duda muy recurrente puede ser, oye, ¿qué muestra cojo? Es decir, ¿cuánto tiempo de datos tengo que coger antes del cambio de algoritmo y después del cambio de algoritmo? Primero, para que sea representativo y segundo, para que se pueda comparar también, que esa es otra película, ¿no? Poder comparar los datos. Claro, y aquí nuestro amigo Google no nos lo pone fácil, para sorpresa de nadie. Claro, esto sería fácil si dijéramos, ¿no? Es que, porque luego esta es otra, ¿no? Dice Google, venga, he empezado a desplegar un cambio en el algoritmo y he acabado 4 días después. Vale, Google, ahora, a mí, en concreto a mi web, me podrías decir cuándo has pasado a verme. Porque claro, ya para empezar, no sabemos ni siquiera, no tenemos ni siquiera una fecha única de pre y de post actualización, ¿no? De algoritmo. O sea que ya tenemos un problema con el muestreo. Y luego, ¿cuántos días o cuántos meses o cuántos años antes cojo y cuántos después? Claro, si esto fuera una foto finish fija, pues además lo tendríamos relativamente fácil, ¿no? Porque vamos a suponer, por hacerlo fácil, que han desplegado en un día y vamos a suponer que la foto que se queda después es ya la que se queda fija. Claro, es que no sucede así, porque el algoritmo no funciona así, ¿no? Entonces, ¿hay una respuesta única para esto? No, hay una respuesta que manejamos quizás nosotros, o a no ser que sea una cosa específica. Yo cuando hago análisis así más generales, ¿qué tiramos? De 7 días antes, 7 días después, para ver exactamente el cambio antes y el cambio después, o de meses. Claro, también esto depende de cuando lo analices. Si lo voy a analizar una semana después del algoritmo, del cambio de algoritmo, pues es que post solo voy a tener una semana. Exacto. Si analizo un cambio de algoritmo de hace un año, pues a lo mejor sí que ampliamos un poco el rango de datos. Claro, ahí tenemos muchos retos porque, claro, por un lado es entender la naturaleza de Google en la actualidad, que ya de por sí tiene una complejidad alta, y luego por otro lado está que, claro, esos cambios de algoritmos, si fuese una cosa aislada, que solamente está ocurriendo eso, pero es que, por ejemplo, si vemos el histórico de cambios que ha hecho Google confirmados de los últimos años, siempre hay un cambio en plenas vacaciones, en puentes nacionales, y también suele haber cambios de algoritmo en fechas tipo Black Friday o en fechas de ese calibre. Entonces ya te ensucia todos los datos porque ahora ya no sabes a qué achacarle si hay una variación que tú puedas observar o si hay un cambio de tendencia. Pues ahí tienes que también intentar meter en la ecuación pues la estacionalidad o lo que haya rodeando a eso. Y sin tener en cuenta que también, obviamente, existe otro player que son los competidores, que eso también es otro melón en el que no nos vamos a meter porque si no tenemos que hacer un programa entero de cómo nos comparamos con la competencia para hacerlo bien. Totalmente. Yo creo que ya, bueno, hemos hablado un poco ya con el panel tuyo, ¿no? De los competidores, pero creo que efectivamente esa es otro tipo. Has mencionado una cosa que me parece interesante
y es cómo hacemos el muestreo cuando estamos analizando series temporales. Por ejemplo, ¿no? Nos ha pasado a todos vamos a comparar el tráfico de esta semana con la anterior. Y esto nos ha pasado a todos, pero sobre todo nos ha pasado cuando reportamos a alguien que no tiene ni idea de análisis de datos. No sé cuántos jefes puedo haber tenido yo que me hayan dicho, compárame las ventas con la semana pasada. Digo, la semana pasada fue Semana Santa. Yo si quieres te las Claro. comparo, pero han cambiado. Entonces, No, y que también cambia mucho por el día de la semana que sea, que a veces es como, mira, si te pilla miércoles, pues compáramelo con los 7 días pasados. Mire, no, porque no lo mismo un lunes que un miércoles o que un sábado, ¿no? No, es que estamos vendiendo menos que el lunes pasado. A mí me ha llegado a pasar por horas. Querían las ventas por horas. Digo, vamos a ver cómo os explico yo que no somos el McDonald's y que las ventas por horas no nos van a decir nada más que volvernos locos. Pues las ventas en real time, ¿no? Que es, no sé, que a lo mejor en ciertos sectores y en ciertos momentos puede tener sentido, pero en momentos muy puntuales, ¿no? Y para casos muy concretos. Pero es verdad que el cómo cogemos los datos o el cómo muestreamos los datos para hacer comparativas, en este caso temporales, pues influyen mucho festivos, fines de semana, cambios de mes, eventos que sucedan en un día concreto, ¿no? A lo mejor, Sí. pues yo qué sé, cuando hay Madrid-Barça, si estás en Madrid, pues las ventas vendes una mierda, como estés en sector servicios. Y al día siguiente recuperas esas ventas, que eso también es gracioso, ¿no? Muchas veces ya no es el evento, sino el post-evento, ¿no? Entonces, es importante. También en muchas ocasiones está el tema de las limitaciones de herramientas, que ocurre prácticamente cualquier herramienta, sea de pago o no hay ninguna que te vaya a dar los datos al completo. O sea, los datos en bruto no vas a tener nunca, a no ser que tú seas el propietario de esos datos. O sea, que si está en tu servidor, pues te podrás descargar los accesos que ha hecho la gente a tu servidor, ¿no? Los logs, pero no en Google Trends no vas a poder descargarte toda la información, en Share Console no vas a poder descargarte toda la información, Analytics también muestra bastante. Herramientas tipo Href, Sisters, etcétera, están ya limitadas, ya no por una cuestión de datos, sino por una cuestión de la licencia que tú estés pagando. Y creo que es un ejemplo bastante visual, ¿no? O sea, creo que la gente se puede quedar bastante con eso de si yo tengo que analizar las posiciones que he perdido después de un cambio de algoritmo y chequeo cualquiera de estas herramientas, Href, Sisters o la que sea, la realidad es que me va a salir un volumen de datos enorme, pero no me lo voy a poder descargar, porque mi licencia solo me permite, con un sistema de créditos, me va a permitir descargarme X a la semana o X al mes. No voy a poder, o sea, tienes que elegir qué descargar y qué no descargar, ¿vale? Ya te meten en esa tesitura. ¿Qué ocurre? Que ahí entonces la representatividad que estábamos hablando antes es muy probable que la perdamos. Tendremos que priorizar nuestro objetivo y nuestro bolsillo, las dos cosas, no solamente el objetivo. Si mi objetivo es sacar las palabras que más clics pierden, no voy a poder sacar todas, ¿vale? Entonces voy a tener que sacar con un filtro. Voy a tener que decir, bueno, pues fíltrame solo aquellas palabras que no solamente pierdan posiciones, sino que sí o sí pierdan clics. Es decir, que tengan esa pérdida, ¿no? De visitas. Y luego ver si el sitio web que has puesto no es muy grande, que no te salgan ahí 300.000 palabras, ¿no? Entonces, esa es otra de las complejidades que tiene también nuestro mundo, ¿no? Yo creo que el sistema de créditos, ¿no? Que nos devuelve la conciencia de clase al uso de herramientas, creo que es una de las cosas que más nos hacen o que más nos deberían hacer pensar en la muestra que sacamos, ¿no? Por ejemplo, que has puesto tú, de vale, no voy a sacar todas las páginas, voy a sacar solo las que pierden clics. Lo que hablábamos un poco, lo que venimos hablando un poco todo el rato, ¿no? ¿Es representativo? No. ¿Es representativo para mi objetivo, que es analizar las páginas donde he perdido clics? Sí, es representativo. Entonces, claro. Y sobre todo, ¿qué tengo disponible? ¿Todas las páginas? No, porque no tengo créditos suficientes. Pues entonces voy a sacar las que tenga, voy a saber, sabiendo que estoy limitado y con la conciencia de la limitación que tengo de los datos, luego no podré utilizar las páginas que pierden clics para hacer un análisis de todas las páginas, pero sí que las puedo hacer para el objetivo concreto ¿no? En este caso, que es saber si he perdido tráfico o dónde lo he perdido. Entonces, Total. yo creo que los créditos, aparte de ser una limitación, nos ayudan un poco, o sea, nos obligan a pensar A priorizar. en qué queremos muestrear. Eso Sí. es. Incluso también lo podemos ver del sentido contrario. A veces hay herramientas en nuestro sector que nos permite construir nuestra propia muestra. Por ejemplo, Screaming Frog, vas a rastrear la web de tu cliente o de tu competidor o de lo que sea
y tú puedes utilizar técnicas de scrapping o de extracción de datos para, por ejemplo, quiero saber quién ha escrito, quién es el autor de un contenido. Y entonces luego yo con esa información, pues yo ya puedo, digamos, sacarle conocimiento a la información que tengo ahí. Pues yo ya sé que los contenidos que escribe fulanito son más largos o son más cortos o tienen más fallos gramaticales o tienen más visitas o tienen lo que sea, el criterio que sea. ¿Y qué ocurre? Que a nosotros a veces, la gente que nos dedicamos al SEO, pues a veces no planificamos bien ese tipo de tareas que tenemos que hacer, ¿no? con este rastreador, con esta herramienta, y al final construimos una muestra y cuando vamos a ver la muestra, oye, es que me faltan 3 campos. ¿Por qué? Porque no lo pensé bien cuando lo he lanzado, la herramienta, y ahora tengo que volver a hacerlo, ¿no? Y eso también creo que a nivel, imagínate que tuviésemos que volcar esa información a una base de datos de pago, estaríamos palmando paz también, ¿no? Porque no solamente de las veces que hemos tenido que rastrear, sino también a lo mejor de datos que a veces nos hacen falta y no los tenemos y viceversa. Datos que no nos hacen falta y podrían subir a una base de datos y ocupar un espacio por el que nos cobran. Es poner conciencia muchas veces en eso, ¿no? En qué datos queremos, para qué los queremos y a veces pensar y planificar un poco antes de antes de darle al play, al screaming, pensar qué tenemos configurado y si lo que tenemos configurado, yo creo que en screaming muchas veces nos pasa por exceso, ¿no? Que recopilamos datos por exceso. Sí, es por costumbre, ¿no? Yo creo, Diego. Como ya está configurado así, lo voy a dejar en que me saque aquí todo, que va a tardar mucho más el rastreo, que me va a ocupar más memoria, que va a ser mucho más difícil luego de Total. manejar la base de datos. Pero bueno, como está por defecto y por si acaso, ¿no? Los por si acaso estos, que yo muchas veces, no sé, yo hay columnas de Screaming Frog que no sé cuántas veces he eliminado en mi vida y no sé si alguna vez las he utilizado, pero ahí las saco, ¿no? Pero los por si acaso muchas veces son cero éticos y muchas veces son también cero amigables para el medio ambiente, porque también dejamos una huella de carbono cada vez que rastreamos o las páginas web están alojadas en servidores. Todo eso también tiene un impacto en el medio ambiente. O sea que yo creo que también son dos temas ahí que, bueno, que ya seguiremos tocándolos en siguientes programas, pero no sé, no puedes scrapear o extraer contenido de cualquier cosa o sea, con toda tu libertad y con toda tu, ¿sabes? Tu morro, sobre todo cuando sean cosas personales o cuando sean cosas con las que tú luego te vas a nutrir comercialmente o te vas a enriquecer, ¿no? O sea, al final hay que cumplir unas guías éticas en cuanto a scrapping y a extracción de contenidos, y luego la parte medioambiental yo creo que también es otro temazo que no se habla mucho de ello, pero que somos responsables. Fíjate, te añadiría ahí a la parte ética y a la parte de la huella medioambiental, te añadiría una parte de rapidez y precisión, ¿no? De cuánto tiempo más estamos tardando en sacar datos por si acaso, y al final está un poco reñido, ¿no? Esto de rapidez y precisión en las muestras, que es lo que estamos hablando, a veces está un poco reñido. A veces nos viene mejor tener una muestra rápido y aunque no sea muy precisa, por ejemplo, en el ejemplo que estamos contando de Screaming, a lo mejor Sí. desactivar 7 de los campos que están marcados por defecto en Screaming, pues me va a sacar la muestra mucho más rápido y me va a permitir perfectamente hacer mi trabajo. Y dices, ¿no es tan preciso? Bueno, es que a lo mejor los alt de las imágenes, pues no los quiero para hacer este análisis de pérdida de visibilidad, ¿no? Porque estoy analizando el contenido texto y no estoy analizando imágenes, o el peso de las imágenes. En este caso me están dando igual porque además es un blog que no tiene ni 3 imágenes, ¿no? No lo sé, pero que al final sí que le tenemos que dar un poco una vuelta en estos dos ejes, ¿no? De rapidez, precisión, cada vez que manejemos muestras, pues qué es lo que preferimos o qué es lo que nos viene bien en ese momento. De hecho, también puede pasar al contrario, porque si llegas a un proyecto, entre comillas, fuera de los límites que te dan las herramientas a nivel de datos, por ejemplo, Ser Console tienes histórico de 16 meses. Si tú llegas a un proyecto y su principal impacto o su principal hito ha ocurrido hace más de 16 meses, no vas a poder analizarlo, a no ser que en esa empresa hayan guardado los datos de manera local o de manera, sí, o en una base de datos o lo que sea. Entonces yo creo que también es otra cosa a nivel de conciencia, de cultura de datos, que tenemos que meter en el ámbito SEO, que a veces yo creo que falta un poco más de hablar de datos y SEO.
Sí, totalmente. O sea, este era uno de los grandes cambios que Google Analytics cuando metió las limitaciones, ¿no? De cuánto tiempo iba a guardar los datos, que nos echamos todos a llorar, porque llevábamos toda la vida tirando para atrás de Google Analytics como si nos sirviera de algo tener datos de hace 10 años. Pero es la realidad, ¿no? De, ¡hala! Vamos a perder los datos, vamos a perder el histórico. Bueno, a mí el dato del 99 pues no sé si me está aportando mucho y a lo mejor a estos señores les está ocupando un espacio en algún Claro. lugar, ¿no? Volviendo un poco a lo de la huella de carbono. Somos Diógenes, tío. Somos Diógenes en muchas cosas. O sea, hay que asumirlo, pero hay que abrir los ojos y estamos a tiempo de cambiarlo. O sea, en realidad, si no nos han hecho falta esos datos, o sea, que los hemos usado de manera totalmente residual, entonces, ¿para qué quieres todo ese histórico? Para tenerlo guardado ahí en el trastero, ¿no? En el trastero de los documentos, Es ¿no? curioso, ¿no? Porque somos, o sea, la sociedad de la inmediatez que tantas veces he hablado, ¿no? Para unas cosas y la sociedad del Diógenes para otras. Sí, sí, es que Vivimos en no falla. las stories 24 horas y eso no da igual que se borre, pero los datos de Analytics que me duren 15 o 20 años por si Eso es. acaso. Sí, sí, es curioso, la verdad. Pero bueno, luego también temas de data, también podríamos abrir el tema de la diversidad en los equipos de data y demás, pero bueno, yo creo que ahí creo que vamos a estar bastante de acuerdo en que a más diversidad hay más perspectivas de las que aprender en equipo y hay más visiones de gente que ha pasado por distintos lugares y que ha visto distintas cosas y que pueden nutrir al equipo. Totalmente, totalmente. Creo que muchas veces falla esto, ¿no? Yo he estado en unos cuantos equipos y la verdad es que muchas veces se ha notado en los equipos que había más representación y en los que había menos representación, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que por ejemplo una cosa que sucede mucho en Madrid es que las empresas piensan en Madrid, pero venden a nivel nacional, muchas de ellas. Y las que venden a nivel nacional hacen las campañas pensando en Madrid y hacen los análisis pensando en Madrid. Y dices, bueno, es que a lo mejor en Madrid ayer llovió, pero igual en Sevilla no. Y en Sevilla también vendemos, ¿no? Y cuesta, ¿no? Esto cuesta mucho meterlo. Entonces, cuanto más multidisciplinar el equipo, pues mucha más riqueza vamos a tener. Totalmente, sí, este centralismo a veces agota. Mira que yo soy de Madrid, pero es verdad que a veces ves las noticias y dices, no es necesario, no es Igual, necesario. igual ha pasado algo en Soria, ¿no? igual, igual la gente de Soria también tiene algún evento que contar, Y ¿no? no, sobre todo, yo qué sé, cuando nieva en Madrid, parece que ya, pues bueno, son ya situaciones un poco anecdóticas, pero que al final muchas veces las anécdotas reflejan lo que esconde la sociedad, o sea, los entresijos, ¿no? De la sociedad. Pero bueno, yo creo que está quedando un programa bastante re chulo. Vamos a ir cerrando ya esto, ¿no? O sea, al final, un poco el resumen que queremos hacer con todo lo que venimos hablando de muestras es que, a ver, podemos trabajar con las muestras conociendo un poco los rasgos que hemos dicho, pero también tiene su complejidad, o sea, tiene más complejidad de la que parece y que, bueno, al final hay que entender un poco estos conceptos sobre todo para que no nos nuble el proceso de análisis y nos lleve a tomar decisiones que no sean correctas o que no sean acertadas, ¿no? Para mí la clave de todo esto, si tuviera que resumir todo el tema de las muestras en algo, está en poner conciencia en la muestra que estamos sacando, ¿no? O sea, más allá de que muchas veces no vamos a poder superar los sesgos o los límites que tenemos, porque muchas veces trabajamos con lo que podemos, pero que seamos conscientes de con lo que estamos trabajando y que seamos conscientes de hasta dónde nuestra muestra representa o no representa a la población que queremos analizar. Entonces yo para mí, si lo tuviera que resumir, sería así, ¿no? Sería en esa conciencia de saber qué es lo que tenemos o qué tipo de muestra tenemos. Ahí para mí es la clave. Que podemos luego con esa conciencia decir, oye, tengo estas limitaciones y las puedo superar, estupendo. Que no las puedo superar, bueno, trabajaré sabiendo que tengo estas limitaciones y hasta dónde puedo llegar. Yo creo que mejor resumido imposible. Como dos cosas que le dejamos un poco en el tintero a las personas que nos estén escuchando, a nuestra querida audiencia, sobre todo que reflexionen un poco hacia adentro o que hagan esa introspección de, bueno, de qué tipo de decisiones están tomando con las muestras que tienen y si esos datos son representativos como para tomar esas decisiones. O sea,
que pasen un poco por ahí, o sea, que se detengan a hacer ese pensamiento. Y también a nivel de estrategias, qué cosas podríais mejorar después de escuchar este episodio intenso de muestras, qué podríais hacer para intentar mejorar en el día a día, en vuestros procesos de análisis, sobre todo a la hora de elegir datos. Y yo creo que más o menos hemos dado las cosas clave, ¿no? Más o menos. Totalmente. Yo espero que, bueno, con un poco con los tips y los ejemplos que hemos puesto haya quedado claro y que os sirva, ¿no? Que al final lo que intentamos, lo que vamos a intentar siempre desde Numeritos es que los numeritos queden más claros y que los numeritos nos ayuden y no nos supongan un drama cada vez que vemos numeritos. Y que todos hagamos esa pausa cuando nos encontremos con un montón de datos y digamos, ostras, estoy viendo solo un poquito, una parte del universo o del panorama, o estoy viendo el panorama al completo. Eso también es una gran forma de intentar salir y escapar de los sesgos que a veces son inconscientes o los tenemos ya interiorizados o lo que sea, ¿no? Así que bueno, no sé, yo creo que aquí podemos dejar un poco el programa. Ha sido un episodio intenso, pensábamos que iba a durar un poco menos, pero bueno, hemos fluido aquí con las muestras, los datos y las herramientas y con todo. ¿Hasta a gusto, Diego? Sí, si quieres antes de acabar, vamos a dejarle un desafío planteado a la audiencia, que lo pueden resolver y contárnoslo por redes, sobre todo de cara al siguiente programa, ¿no? No vamos a decir cuál es la temática, vamos a dar solo una pista y os proponemos un desafío. Queremos que imaginéis, o bueno, no hace falta que lo imaginéis porque seguro que la mayoría tenéis una bicicleta estática en casa, típica bicicleta estática que os habéis comprado en un momento de calentón, de decir este año me voy a hacer Este año sí. Este año sí. Me preparo para el tour y ha acabado con una montaña de ropa encima, como todas las bicis estáticas de este país, ¿no? Queremos que penséis cómo organizaríais esa ropa para encontrar fácilmente vuestras prendas favoritas. ¿Qué sistema usarías? ¿Ordenarías la ropa por color, por temporada, por frecuencia de uso? No sé, ¿qué tipo de clasificación usarías para ordenar la ropa, ¿no? Entonces, pensadlo y nos lo compartís por redes. Nos lo podéis contar a nosotros o con el hashtag desafío numeritos y ahí os estaremos leyendo. Bueno, numeritos, ahora sí, llegamos al final del episodio de hoy. Un placer que nos hayáis acompañado en este fascinante viaje por el mundo de las muestras, las trampas, los datos, un poco de todo. Hemos hablado de un poco de todo. Y ya Diego os ha planteado el desafío numeritos. Esperamos que lo pongáis por redes, a ver qué soluciones proponéis. Y sobre todo, si os ha gustado el episodio, os invitamos a que lo compartáis, a que lo dais like, compartíselo a vuestros contactos, a vuestros amigos, a vuestra gente de la empresa, lo que sea. Todo ese amor que nos mandéis lo vamos a recibir para seguir apostando por más episodios guays y a estar motivados para hacer más contenido chulo para compartir con vosotros. Así que nada, Diego, nos despedimos. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos y nada, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima y recordad que en el mundo de los datos cada número cuenta. Este podcast está creado por Diego Criado y MJ Cachón. El diseño sonoro es de Fito Conesa. Nos escuchamos pronto y os leemos en redes.